Si en este momento te sientes perdido, déjame decirte que todos pasamos en una etapa de nuestra vida por este mismo sentimiento. El sentimiento de quizás ya no encontrar esa chispa a las mismas cosas que antes nos daban pasión, que antes nos hacían sentirnos vivos. Todos pasamos por un momento en el que se nos complica más hacer las cosas, se nos complica más avanzar, se nos complica más realmente vivir. Y es un periodo donde dudas de ti, donde realmente dices estoy haciendo lo correcto, estoy por el camino correcto, quizás me estoy equivocando o no sirvo para esto. Es donde realmente la cabeza te empieza a comer desde adentro y sientes que realmente no es tu camino, o que no sirves para nada, o que no vale la pena, y empiezan básicamente los pensamientos intrusivos, esos pensamientos que no te dejan ver las cosas claras y realmente nublan, como así mismo está nublado ahora el tiempo, nublan tu cabeza, la dejan nublada y no te permiten ver el sol, no te permiten ver la luz. Todos hemos tenido esos pensamientos de sentirnos perdidos, de sentirnos que no tenemos rumbo en nuestra vida, y son pensamientos normales, comunes, que cada vez que entran a nuestra cabeza nos confunden y no nos dejan apreciar las cosas lindas de la vida. Pero en este preciso momento es donde te digo que todos hemos pasado por eso. Aquí lo importante es no permitir que esos pensamientos se expresen más de la cuenta. Se van a expresar, sí, pero no darles más importancia de la que merecen. Porque muchas veces esos pensamientos nacen de quizás cosas que nos dicen otras personas, o quizás nacen de cosas externas a nosotros. Entonces no es bueno alimentar ese tipo de pensamientos que vamos a tener durante nuestra vida, porque finalmente nos van a arrastrar hacia cosas más oscuras, nos van a arrastrar hacia allá una identidad, digámoslo, con baja autoestima, una identidad depresiva, una identidad realmente que pues no está en alineación con lo que queremos ser. Entonces, por eso mismo no hay que alimentar esos tipos de pensamientos. Y yo sé que es difícil, yo sé que es complicado, porque cuando te pasan ciertas cosas o cuando realmente sientes que tu vida no tiene rumbo, es normal pensar así, es normal. Incluso gente exitosa o gente que ha logrado grandes cosas sigue teniendo este tipo de pensamiento. Es normal, muchas veces son provocadas por las redes sociales, por círculos externos, etcétera. Muchas veces son provocadas por algo exterior a nosotros, pero ahí se quedan inconscientemente y van poco a poco nublando nuestra cabeza. Pero lo que quiero llegar con esto es que si estás perdido en este momento, pues déjame decirte que este video te encontró para que realmente alinees tu camino, te alinees, porque todos nos sentimos perdidos en algún momento de la vida, pero eso no significa que nuestro fin, eso no significa que estamos destinados a ser unos fracasados, unos perdedores, eso no significa que estamos destinados básicamente al fracaso, no significa eso. Significa que básicamente es una etapa normal de la vida en la que atravesamos pensamientos dudosos, pero que no nos dejamos llevar por ellos. Al contrario, aquí es donde debes poner en juego tu mentalidad y tu fortaleza mental. Aquí es donde realmente debe entrar tu mentalidad positiva. Es donde debe entrar tu mentalidad de ver la luz aunque esté nublado, de ver el sol aunque esté nublado. Aquí es donde deben entrar esos pensamientos que, aunque tu cabeza esté nublada, deben entrar esos pensamientos de yo sí puedo. Yo sí puedo, yo soy capaz, me he equivocado, pero es parte de la vida. Ahí es donde deben entrar realmente tu mentalidad y a base de qué estás hecho. Ahí es donde debes empezar a realmente no escuchar ese tipo de pensamientos. Escucharlos, ser consciente de ellos y decir que no, que esos pensamientos no te definen. No todo lo que tú piensas finalmente lo terminas haciendo. A veces piensas cosas malas, piensas malas decisiones, pero no las terminas cediendo. Pero si constantemente están en tu cabeza, vas a terminar cediendo ante esos pensamientos. Por eso es importante pensar de manera positiva. Y ojo, pensar de manera positiva no significa que básicamente estés bien todo el tiempo, no. Significa que a pesar de días oscuros, a pesar de quizás fracasos, a pesar de cosas malas, tú sigues pensando que es parte del camino, y tú sigues pensando que tarde o temprano te va a tocar las cosas buenas, tarde o temprano. Entonces todo es cuestión de tu perspectiva finalmente, de cómo estás afrontando las cosas, de con qué pensamiento estás afrontando las cosas. No es lo mismo, por ejemplo, un día de lluvia pensar, Dios,
hoy es un día lluvioso, no puedo hacer nada, no puedo, etcétera, etcétera, y deprimirte a que decir, bueno, es un día de lluvia, puedo hoy día mirar una serie, puedo hoy día descansar un poco más, puedo hoy día aprovechar de leer, puedo hoy día, etcétera, etcétera. O sea, finalmente tú decides con qué perspectiva vives tu día, con qué perspectiva finalmente aceptas vivir este nuevo día que Dios te ha dado. Entonces estar perdido es necesario para volver a encontrarse. Y si te pierdes una y mil veces, volver a encontrarte una y mil veces. Yo me he perdido un montón de veces. Sabiendo cuál es mi camino, me perdí un montón de veces. Y es parte de la vida perderse y volver a encontrarse, porque finalmente pues somos humanos, estamos destinados al error y no podemos estar el 100% de nuestra vida con la misma mentalidad, con la misma tendencia positiva, porque sé que hay días en los que cuesta ver con claridad la luz. Sé que hay días en los que la oscuridad nos pesa más, en las que los pensamientos nos pesan más y en las que pensar positivo es casi imposible. Pero esos días es porque estás cansado. Esos días generalmente se provocan porque estás cansado, como nos decía Nietzsche, por ejemplo, que cuando estamos cansados nos atacan pensamientos que ya habíamos superado. Cuando ya estamos cansados nos atacan pensamientos que ya o situaciones que ya creíamos haber superado, pero nos atacan porque estamos cansados. Ahí donde se abren esos pensamientos de superioridad, y por un pensamiento negativo te vuelven 10 pensamientos negativos anteriores que hayas tenido y que creías haber superado, pero en esa etapa por estar cansado los vuelves a tener. Entonces eso es realmente lo que hay que entender, finalmente entender de que la vida pues es eso, oscuridad, luz, la vida es buenos momentos, malos momentos, pero lo importante es volver a ti, lo importante es volver a encontrarte, es volver a encontrar esa mentalidad, esa chispa. Espero ayudarte en este video, espero ayudarte con mi canal a encontrar tu chispa y a volver a encenderla una y mil veces, porque realmente esta vida hay que vivirla, aunque a veces parezca que somos simplemente cerebros andantes. La realidad es que lo tuyo es una vida, y esa vida es valiosa, y esa vida merece ser vivida con las mejores experiencias que puedes pensar en este momento. Así que yo sé que quizás te cuesta motivarte, te cuesta encontrar, digamos, conciencia dentro de ti cuando estás cansado, cuando estás con una nube de pensamientos, pero dentro de ti hay una chispa que merece ser encendida, hay una chispa que merece decirte a ti mismo que este no es el momento de rendirte, este no es el momento de tirar la toalla. Si estás cansado, si estás muy agobiado, descansa. Dormir te puede servir mucho. Dormir, descansar, nublar un poco la mente de quizás tengo tanto trabajo y ya mañana volver a hacerlo de la mejor manera posible. Pero no abandones. Si estás muy agobiado, descansa. Créeme que te va a servir descansar, pero no descansar viendo el teléfono, viendo Reel, viendo TikTok, no, sino un descanso real. Ya sea visitar la playa, cosas que aquieten tus pensamientos, meditar, leer, algo que realmente te despeje mentalmente, porque finalmente descansar en las redes sociales no es un descanso, tu mente sigue activa, tu mente sigue pensando. Realmente si necesitas descansar, un descanso es meditar, es observar un lago, cosas que realmente finalmente te saquen toda la nubleza de tu mente, finalmente, que te despejen la mente, pero realmente te la despejen, porque las redes sociales y los reels hacen todo lo contrario, activan tu circuito nervioso. Entonces, si estás perdido, es momento de volver a encontrarte. Créeme que todos pasamos por esto y no es el fin del mundo, sino que simplemente es una nueva etapa de volver a encontrarte. Y te puedes volver a encontrar mil veces. Lo importante es que lo hagas. Finalmente la vida merece ser vivida y merece tener buenos y malos momentos, y hay que aprender de cada uno. Aun cuando está nublado, aun cuando llueve, aun cuando hay sol, todas son etapas y todas se pasan con la mente puesta en el objetivo. Todas se pasan de alguna manera. Entonces, si está nublado, créeme que es una etapa pasajera, porque muy pronto va a salir el sol.